Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta tarde, Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que ilumines toda nuestra vida y todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros para que podamos entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu en esta tarde. Y a ti, mamita María, también te invocamos en esta tarde. Te pedimos que nos acompañes y que nos cubres con tu manto. Te pedimos que nos ayudes a conocer más acerca de tu Hijo Jesús y que nos acerques más a Él. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos, guíanos y santifícanos. pueden sentarse. Bien, vamos a continuar con nuestro texto que seguimos llevando, Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo. Y bueno, pues dijimos entonces que la estructura del libro del Evangelio de Mateo eran 5 discursos. Ya vimos en las clases anteriores algunos rasgos, algunas características del primer discurso, que es ¿cuál discurso? El Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, dentro del cual están también las bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas es una parte muy pequeña dentro del discurso del Sermón de la Montaña. Después vamos a tener en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 1, casi todo el capítulo 10 de la Biblia vamos a tener. No, estamos en Mateo. El discurso de la misión y del testimonio. Discurso de la misión y testimonio. Misión y testimonio, se le conoce como el discurso misionero. En este discurso, Jesús, bueno, pues les va a dar indicaciones a quienes, a sus discípulos y a sus apóstoles, o es lo mismo. Ahorita vamos a ver si es lo mismo o no es lo mismo, discípulos y apóstoles. Les va a dar instrucciones de qué es lo que tienen que hacer para la misión. Llama la atención el lugar en donde está colocado. Se supone que en la época de Jesús hubo un envío de algunos discípulos y apóstoles, porque los manda de dos en dos, hubo varias misiones que él mismo los enviaba, pero también está dirigido pues a los discípulos o misioneros de la época posterior, o la época más bien en la que se puso por escrito, no tanto en la época de Jesús. Sí, en la época de Jesús sí hubo enviados, sí hubo misioneros, sí hubo apóstoles, pero hubo más después, cuando ya Jesús había resucitado. Entonces, sí, con Pablo y muchos otros, ¿no? Entonces, es como un instructivo de qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, preparar a los apóstoles o discípulos para la misión. Entonces, bueno, vamos a ver directamente la Biblia. Mateo 10, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Va a ser todo el 10 completito hasta el capítulo 11, versículo 1. Hasta ahí termina. Podría haber sido todo el capítulo 10. Podríamos decir que hay un error como de capitulación, o cuando hicieron la separación, quizás el último versículo lo pudieron haber dejado en el 10, pero lo pusieron ya en el 11. Bueno, vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer la Biblia? Que no se debe de leer el encabezado de ahí. No se leen los títulos, nada más ya directamente el texto. Okay. Dice, y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, entonces, ¿a quién llamó? A sus discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. A sus 12 discípulos. 12. A sus 12 discípulos. ¿Hay que hacer lo mismo que apóstol?
¿Dice apóstol en sus traducciones? No, aquí dice discípulos. 12 de... En el versículo 1 dice discípulos. Ahora vamos a leer el versículo 2. Continuamos. Sí. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago y el de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿a quién envió? ¿A los discípulos o a los apóstoles? A los discípulos, perdón. Pero acá dice apóstoles, en el 2 dice apóstoles, y en el luego. Pero no, a sus apóstoles. Bueno, en el primero dice discípulos, ahorita dice apóstoles. Pero sí, Ok, ¿es lo mismo o no es lo mismo discípulo apóstol? A ver, ¿qué es un discípulo y qué es un apóstol? Un discípulo que es... Uno que es seguidor de él. Un seguidor. Un apóstol. Como sus alumnos. Los apóstoles son los 12 que nombró y los discípulos es la gente que se adhiere. Ok, a ver. Bueno, es que un apostolado es el que hace las obras sin cobrar, y un discípulo es un alumno en un apostolado. Un discípulo es un alumno y un apóstol, la palabra apóstol significa enviado, es el que es enviado a una misión. En este caso, ¿cómo se nota? ¿Son los mismos los discípulos que los apóstoles o son diferentes? Porque hay algunos evangelios en que se hace como una pequeña distinción. Aquí, como escucharon esta narración, ¿parecen los mismos o parecen diferentes? ¿Parecen grupos, el mismo grupo o parecen grupos diferentes? Nos parece lo mismo porque aquí nos dan hasta los nombres y en arriba, ¿no? Ok, parece lo mismo, correcto. En el Evangelio de Mateo, discípulo y apóstol es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí nos quiere decir que son. Aquí nos quiere decir que son lo mismo, porque estamos en Mateo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque el que es discípulo, el que es alumno, también es enviado. ¿Sí? Primero tiene uno que aprender y después es el envío, ¿no? Entonces, pero es el mismo grupo de personas para Mateo. Hay otro evangelista, como es Lucas, que como que hace una distinción. Los apóstoles es un grupo más reducido, de 12, y los discípulos es un grupo más amplio. ¿Sí? Pero ahí no es lo mismo. Para Lucas no es lo mismo un apóstol que un discípulo, o sea, no es el mismo grupo de personas, sino que son dos grupos, uno más íntimo y otro más amplio. Como que los discípulos eran un grupo más amplio y los apóstoles eran un grupo más íntimo. Y aquí para Mateo no, o sea, por como vimos, porque primero dice llamando a sus 12 discípulos y luego los 12 apóstoles eran estos y a los 12 que envió fueron estos, ¿no? A estos 12 envió Jesús después de darle estas instrucciones. Entonces, bueno, ahí vamos viendo ya alguna diferencia que tiene Mateo. Por eso yo tengo duda de que si Pablo es apóstol. Bueno, Pablo. Y Matías, porque eso no fue nombrado. Pablo es apóstol, él se nombraba apóstol, ¿sí? Él se autonombraba apóstol. No, autonombraba. Bueno, él se autonombraba porque tenía la autoridad moral, por la revelación que él tuvo y porque él decía, bueno, pues es que yo he trabajado más que los apóstoles, ¿verdad? Entonces él se creía o se autonombraba o se decía él a sí mismo apóstol, él se decía enviado por Jesucristo, ¿no? Por la revelación que él tuvo cuando cae a tierra y escucha esa voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Obviamente, Saulo, aunque se consideraba apóstol, acuérdense, en esa época los apóstoles eran como que la máxima autoridad, ¿no? Eran como los cardenales de esa época, o sea, al ya no estar Jesús, quien tenía toda la autoridad eran los apóstoles, o sea, los apóstoles eran la máxima autoridad, eran más que un obispo, ¿no? Digo, la mayoría de los apóstoles fueron obispos,
pero eran más que un obispo, o sea, porque habían sido de los apóstoles. Entonces, nunca fue de los 12. Saulo siempre respetó la autoridad, la primacía de Pedro. Cuando hay el primer conflicto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde tienen la duda de los judeocristianos si se tenían que circuncidar y seguir toda la ley, va Pablo y les pregunta a Pedro, ¿no? Él siempre respetó, bueno, a Jerusalén, y siempre respetó la autoridad. La edad, ¿verdad? Por mayor, ¿no? No por la edad, por la primacía de la ley. Ese es un tema que Mateo, fíjense, y en este texto viene la primacía. ¿Quiénes son los 12? ¿Cuál es el primero? Pedro. A ver, busquen. Simón Pedro. Y luego esos Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón. Primero Simón, ¿sí o no? Sí. Llamado Pedro. Primero Simón. Simón, llamado Pedro. Ok. Ya desde ahí Mateo va a empezar a reconocer lo que se conoce como la primacía de Pedro. Quiere decir que Pedro estaba en primer lugar, ¿sí? entre pares, entre apóstoles, entre los 12 apóstoles que eran la máxima autoridad, entre todos ellos reconocían, y lo vamos a ver, la autoridad de Pedro, la primacía, la prioridad, pues sí, la autoridad que tiene Pedro sobre los demás apóstoles. Aunque eran todos apóstoles, pero Pedro sobresale, era el líder, era el primero entre pares, el primero entre 12. ¿Sí? Y el orden que los nombres sería el orden en que les fue llamando. No necesariamente, más bien el orden de importancia de autoridad. ¿Sí? Primero Pedro, ahí dice primero Pedro. Tenían este orden de importancia. Sí tenían una jerarquía, pero sobre todo el primero es Pedro. Miren, nuestros hermanos protestantes, si pudieran esconder algún evangelio, esconderían el evangelio de Mateo por este tipo de joyas que nos dejó Mateo en el discurso eclesial y algunas citas que son muy puntuales, que especifican la autoridad dentro de la iglesia, y por eso muchos hermanos protestantes no les gusta mucho el evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, como por ejemplo este tipo de citas, ¿no? Que no encajan con lo que ellos creen, con su sistema de creencias. Entonces, cuando tú le dices, bueno, a ver, ¿quién dice primero? Pues primero Pedro, por ejemplo, entre otras citas que vamos a ver un poquito más adelante. Y él se pone Mateo el publicano. Ok, bueno, ya los demás ya no importa tanto, pero el primero, Simón. El primero Simón, llamado Pedro. Ok. Bueno. Entonces, los está llamando y los está enviando y les está dando poder y autoridad, ¿no? Los mismos milagros que él realizaba les va a otorgar, les va a dar esa autoridad a sus discípulos y apóstoles misioneros, por eso es discurso apostólico, ¿no? O discurso misionero, les está dando toda la autoridad y les está dando pues algunas instrucciones, ¿no? Que van a seguir más adelante. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Continuamos con el 3, Angélica. Sí. Felipe y Bartolomé, Tomás. No, ya. No, perdón. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas, el Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no teméis camino a gentiles, ni entréis en la ciudad de samaritanos, dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca, curar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Gratis los recibisteis, dad lo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas,
ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Muy bien. Bien, ya empiezan algunas instrucciones, ¿verdad? Instrucciones para el apostolado, para la misión. Y bueno, aquí podemos resaltar 2 cositas. Ya son instrucciones muy precisas, dónde sí deben de entrar, dónde no deben de entrar. 2 cositas quisiera resaltar. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el público al que están dirigidos estos misioneros, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso Jesús, cuando los extranjeros le decían, ¿no? Como que Jesús tendía a hacer más milagros, aunque sí hizo milagros a extranjeros, pero él como que les recalcaba que venían por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como que era su mercado, como que era su público a quien estaba dirigido. Llama la atención, siendo Mateo judío cristiano, pues esta frase, ¿no? Váyanse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya no solamente es Jesús, sino también los misioneros, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención esa frase que encaja muy bien en el perfil de Mateo. Siendo judío, pues quiere que se vaya y se predique a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este va a ser un tema también en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas, que si a veces les predicaban a los paganos, que si a veces les predicaban a los judíos. Hay por ahí una cita que le dicen como que Pedro se debería dedicar a predicarles a los gentiles y Pablo tendría que dedicarles a los judíos, o al revés, a los cristianos. Ajá. Sin embargo, la verdad es que los dos predicaban a los dos públicos. Pablo, siempre que iba de misión, siempre primero llegaba a la sinagoga, les predicaba a quien iba a estar en la sinagoga, pues los judíos, y luego ya después le predicaba a toda la gente. Entonces va a haber como esos dos públicos, ¿no? Pero llama la atención aquí que Mateo dice que deben dirigirse a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como muy específico, ¿no? Como en la época de Jesús, que sí, más bien Jesús se enfocó mucho en las ovejas perdidas de la casa de Israel, que era a quien más les predicó. Otro punto a resaltar, es el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Entonces les da todo el poder, toda la autoridad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, porque Jesús ha llegado. Y vean la frase, el reino de los cielos, ¿no? Que es típica también de Mateo, el reino de los cielos. No dice reino de Dios, más bien habla del reino de los cielos. Como habíamos dicho en la clase anterior, como para rodearlo un poquito, como que tenía tanto respeto por la palabra Yahvé, por la palabra Dios, que mejor prefieren decir el reino de los cielos en lugar de decir el reino de Dios. Perdón, ahora sí. Aquí dice, no os procuréis oro ni plata, ni calderilla en vuestras fajas. ¿Qué es calderilla? A ver, acá en otra traducción dice, no se procuren oro ni plata ni cobre, en el diente, ni cobre en sus bolsillos. Bueno, aquí es un poquito la exigencia del reino de los cielos, o de la misión dentro del reino de los cielos, es poner toda la confianza en Dios. ¿Quién les está dando toda la autoridad? Dios. ¿Quién les está dando todo el poder? Dios. No es que ellos tienen el poder, no es que deban de cobrar por ellos, sino que ellos lo recibieron gratis y lo tienen que dar gratis. Entonces, que no pongan su confianza ni en el oro, ni en la plata, ni en los ahorros, ni en todo lo que puedan conseguir, sino que más bien pongan toda su confianza en Dios, ¿no? Que es Dios quien los envía, pero también Dios quien les da toda la autoridad para, fíjense, hacer todos los milagros que hacía Jesús, incluso expulsar demonios, incluso resucitar muertos, ¿no? Incluso les da todo ese poder que Él tenía. ¿Por qué? Porque Él los envía. Y si Él los envía, pues entonces les da toda la autoridad y también todo el poder con el que son enviados. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de esto? Bueno, después siguen otras instrucciones así específicas, ¿verdad? Continuamos en el 11. En el 11. Bueno, no se le llama de las
sandalias. Continúa, sí. Dice: en la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe, ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo les aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bien, siguen instrucciones, ¿verdad? Sacúdanse el polvo de sus sandalias, etc. Bien, otra cosa específica que también lo tenemos, si se fijan ahí van viendo los textos paralelos, la predicción de persecuciones. Lucas, Marcos también tienen textos paralelos. Entonces, bueno, estas persecuciones, pues este servicio misionero no es de gratis, ¿verdad? Va a generar enemigos, va a generar persecuciones, va a generar tensión. En los evangelios pues se nota la tensión. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, es muy notorio la tensión del mundo contra Cristo, ¿no? La luz y las tinieblas. Aquí vamos a ver entonces cómo se va a generar esa tensión, y esa tensión va a pasar que esos misioneros, esos enviados, pues no van a tener todo color de rosa, no va a ser todo como miel sobre hojuelas, ¿verdad? Va a haber persecuciones, va a haber gente que no les guste lo que esté predicando, va a haber obstáculos, incluso algunos pues van a sufrir el martirio. Si el maestro va a pasar por la pasión, muerte, la resurrección también, entonces la oferta de este seguimiento de Cristo pues es acompañar a Jesús pues en todo ese camino también. Si el maestro va a pasar por la pasión, si es martirizado, es probable que algunos de los discípulos también puedan llegar a ser martirizados, ¿no? Entonces está la advertencia, no es que todos 100% van a ser martirizados, pero hay la posibilidad de que si al maestro lo martirizaron, pues también algunos de sus discípulos van a ser martirizados. Vamos a ver entonces estas advertencias, esta tensión, y no solamente de enemigos así que están como en contra del cristianismo, en contra de Cristo, no sé, sino también a veces dentro de la misma familia. Esa advertencia yo creo que se cumple hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando hay alguien en la familia que se acerca mucho, no falta quien mismo dentro de la familia lo rechaza, lo ataca, etc., ¿no? Entonces a veces la guerra no solamente es de los enemigos externos de la iglesia, sino a veces dentro de las comunidades o dentro de las familias también puede haber esos ataques. También dentro de los grupos, dentro de las parroquias, dentro de la misma iglesia también puede haber este tipo de tensión, este tipo de ataques cuando alguien decide seguir al Señor. Entonces seguir al Señor es un signo de contradicción y genera conflicto, genera problemas con otro tipo de personas, rechazo y un montón de cosas que ahí ambientan en la predicción de persecuciones. Dice por ejemplo en el 10:16, miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ya desde aquí la imagen pues ya nos va diciendo un poquito la disparidad, ¿no? En lugar de ser como lobos, o sea, como pues mandar gente muy preparada, astuta desde el punto de vista humano, aquí más bien ovejas en medio de lobos, y así los manda Dios, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí va, ¿no? Porque hay gente muy astuta pero muy perversa también. Va a haber algunos como sinónimos para Mateo.
a veces los enviados son discípulos, a veces son pequeños, o son ovejas. Es gente sencilla, ¿no? Los que va a mandar Dios, estos misioneros, sí, a lo mejor al principio son los 12 apóstoles, pero después se va a extender a toda la iglesia, ¿no? Y estos enviados pueden ser gente muy sencilla, muy pequeña a la vista del mundo, ¿no? Y es que esa es la contradicción, que lo que el mundo rechaza, lo que el mundo no ve como portentoso, como importante, a veces así como que lo más sencillo, lo más insignificante, eso es lo más grande para el reino de los cielos. Y esos pequeñitos son a los que Dios manda por delante, ¿no? Así como oveja en medio de lobos, así como esos inocentes que van a ir a evangelizar a los lobos, ¿no? A lo mejor pueden, o a lo mejor no pueden, todo va a ser por el poder de Dios, pero así los envía, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de la iglesia, porque son ese pueblo misionero y porque así trabaja Dios. Las cosas de Dios normalmente se basan, funcionan a través de las personas sencillas, no con las personas soberbias, ¿no? Fíjense los grupos, cuando hay unidad, cuando se llevan todos bien entre ellos, cuando hay un buen espíritu, se nota. Cuando cada quien jala por su lado, también se nota. Entonces, es porque hay orgullo, porque hay división, o porque hay protagonismo en alguien de ese grupo, o en varios de ese grupo. Entonces, cuando las cosas funcionan mejor es cuando hay posibilidad, cuando hay apertura, cuando es poner todo en manos de Dios, no solamente la vida propia, la vida entera, sino también pues todo el apostolado, ¿no? Está en manos de Dios. Entonces es cuando las cosas empiezan a fluir y empiezan a caminar de cierto modo. Esto obviamente le choca al mundo, ¿no? También San Pablo dice, ¿no? Cuando habla de la locura de la predicación, pues también que Dios tomó lo que el mundo toma como por despreciable o algo así. Entonces Dios se vale a veces, o casi siempre, de los más sencillos, son los que realmente sirven para el ministerio, son los que realmente sirven para hacer crecer la iglesia, los más sencillos y los más pequeños, no los más grandes o los más importantes, sino los más sencillos y los más pequeños. Bueno, esto va en línea con los profetas, con los anahuí, con los humildes de la tierra, con estos hombres sencillos y humildes que se esfuerzan por cumplir los mandamientos, que se esfuerzan por llevar una vida recta y que ponen toda su vida en manos de Dios. Va en la misma línea, incluso en la actualidad, ¿no? Es ese resto fiel, ese resto que se va a salvar, pero también es el resto que puede servir más de misionero, ¿no? Son los que son dóciles, los que están disponibles a que se haga la voluntad de Dios por medio de ellos. Bueno, entonces, pues tienen otros instrucciones que van a ser llevados ante gobernadores. Habla un poquito posiblemente de la persecución que va a haber más adelante o que hubo más adelante y que influencia también este texto, ¿no? Entonces, que si los van a llevar presos, que si los van a martirizar, que si los van a llevar a tal lugar, que no se preocupen qué es lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo los va a iluminar. Entonces, siguen siendo instrucciones para la misión. Fíjense ya en el 20, dice, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Y el 21, entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sí. En el 21 es del 10 y el 21 y del campo. Pero tú estás acá y el 10 está allá. Estamos en el 10, 20. 10, 21. ¿A poco la serpiente es prudente? ¿Dónde dice? Aquí dice, sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Pues es prudente la serpiente, no va muy despacito.
Bueno, entonces serán odiados, fíjense, se va a entregar a la muerte hermano a hermano, o sea, para que vean el pleito cómo va a estar en las mismas familias, en las mismas casas va a haber guerra, ¿no? Pues bueno, ahí está, va a estar advirtiendo. Dice, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Entonces, ¿qué nos ofrece Dios si nosotros nos incluimos dentro de este grupo de discípulos apóstoles? Pues la perseverancia final y la salvación, ¿no? Es lo que nos promete. La salvación para la vida eterna, y por eso siempre hay que pedir mucho la perseverancia final. Porque a veces, bueno, yo en mis oraciones siempre pido eso, porque a veces uno puede estar pues, metido en las cosas de la iglesia, pero algo, en último momento, uno puede caer en algo y uno puede perder su salvación, ¿no? Por algún pecado, por algún tropiezo, por algún error, algo, puede ser que se lleve a la ruina todo lo que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces siempre hay que pedir la perseverancia final. Y bueno, pues la salvación, que es lo que nos ofrece, ¿no? Y así puede ser alguien que ha estado bien pecador y en el último momento se convierte. Se coló. Pero al revés, también alguien que toda su vida fue bueno y en el último momento se desvalagó, pues puede perder su salvación también, de la misma manera, ¿no? Entonces por eso siempre hay que pedir por la perseverancia final. Bueno, más indicaciones de cuando los persigan, etc. Y la importancia del maestro, ¿no? No está el discípulo por encima del maestro. ¿Por qué dice esto? Que no está el discípulo por encima del maestro. Bueno, si el discípulo son los apóstoles, son los seguidores de Cristo, pues no están por encima de Cristo, ¿no? Y si a Cristo lo mataron, lo crucificaron, pues entonces, ¿qué podemos esperar de los discípulos? Pues a lo mejor algo similar, ¿no? Entonces, por eso esta frase de que no está el discípulo por encima del maestro. Entonces, bueno, ahí son como esta serie de advertencias. Bien, en el 26, no les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y en este texto también tiene paralelo en Lucas y en Marcos. Lo que yo les digo en secreto, bueno, primero que no se preocupen porque bueno, todo llega a saberse, ¿no? Al final de cuentas. Y la otra parte, lo que yo les digo en secreto, ustedes publiquenlo, ¿no? Lo que decíamos ahorita, las redes sociales, ahorita son las nuevas azoteas, ¿no? ¿Dónde debemos predicarlo? Primero con el ejemplo, ¿no? En los ambientes en los que nos envolvamos, pero también en los grupos, en los apostolados en donde trabajemos. Pero a veces también hace falta las nuevas azoteas, son las redes sociales. Que un solo video se haga viral y llegue a millones de personas, o sea, ¿cómo podría suceder si no fuera por esta tecnología? Entonces, si se usa la tecnología para cosas malas, también se puede o se debe de usar para cosas buenas. Entonces, bueno, si hay mucha gente también buscando contenido evangelizador, ¿no? O buen contenido dentro de las redes sociales, entonces, bueno, por eso el esfuerzo también a veces de subir buen contenido para la gente, ¿no? Para que pueda llegar a la gente. Bueno, y Jesús es señal de contradicción. Lo tenemos en el 10:24. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino espada. Otra vez, si he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su nuera, y enemigos de cada cual son los de su casa. Bueno, Jesús, esa señal de contradicción, va a generar problemas y guerra y tensión a veces entre las mismas familias y, por supuesto, también dentro de la misma iglesia, ¿no? Renunciarse para seguir a Jesús. Vean cómo va siendo como un itinerario para seguir a Cristo, ¿no? Ya las bienaventuranzas, el sermón de la montaña ya eran un cierto número de exigencias. Ahora les está hablando a los discípulos y apóstoles, ¿no? A sus más allegados, a sus seguidores. El que ama más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Este va a ser como un eslogan, ¿verdad? El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Bueno,
Creo que ya conocemos todas estas citas, pero van dentro de este paquete, de este discurso misionero, discurso apostólico. También habla de la recompensa, ¿no? Quien a usted recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel a quien me ha enviado. Quien recibe un profeta por ser profeta, recompensa del profeta recibirá, y quien recibe un justo por ser justo, recompensa del justo recibirá. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, vean lo que les decía, pequeños, por ser discípulo, le aseguro que no perderá su recompensa. Y pone pequeños como sinónimo de discípulo. Entonces, bueno, les asegura cierta recompensa. Dice que quien trabaja merece sustento, ¿no? También el trabajo apostólico pues merece no una paga muy remunerada, pero sí cuando menos valerse por sí mismo. La comunidad debe de ver por sus profetas, por sus apóstoles, por sus enviados, por sus catequistas, por sus maestros. Por eso dice, bueno, pues quien trabaja merece sustento, ¿no? Porque sí es un trabajo. Y aún así Pablo a veces hasta trabajaba para no ser una carga para la comunidad, ¿no? Seguía trabajando para no pedirles y no tener que ser una carga para la comunidad. Sin embargo, dice que es lícito, ¿no? Que es justo que quien esté trabajando pues que pueda recibir su salario, ¿no? Un salario normal. Bueno, ese sería el discurso misionero. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Comentarios? ¿Qué ideas les vienen a la mente? Así como un paquetito, ¿no? de todas estas instrucciones para el camino. ¿Qué comentario o qué idea o qué cita les llama la atención de esta palabra que hemos estado escuchando? ¿Algo que se me venga a la mente? Y a lo nuestro, en 37, quedó muy claro que a nuestro Señor le gusta que le demos el primer lugar en nuestra vida, poniendo a nuestra familia. Aquí, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la encontrará. Esto es literal. Pues sí, porque son los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y todo esto da una libertad más. Sí, pero cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo entenderlo y cuesta trabajo vivirlo, ¿no? Porque es como una cita como contradictoria. Mucha gente, o a nosotros también en algún momento dado nos costó trabajo, ¿no? ¿Cómo es que Cristo me pide que cada uno amemos más a Cristo que a su padre, que a su madre, que a su hijo? Se supone que es lo más importante para uno. Y sin embargo, bueno, en el sentido de que incluso pueden llegarse a poner, ¿no?, en guerra los padres, los hijos, también respetando que, bueno, pues los hijos no son propiedad de uno, sino que solamente uno como padre es administrador, uno solamente les da la formación y después ellos van a volar, ¿verdad? Ellos van a caminar por sí solos. Y los padres tampoco, uno es dueño de los padres, pues también Dios los puso y nos los prestó por un tiempo, ¿no? Todos nuestros familiares también están prestados. Quiere decir que lo más importante de todo es la vida eterna. Si nos apegamos demasiado a las personas, incluyendo a nuestros familiares, pues perdemos de vista lo más importante, ¿no?, que es la vida eterna, ¿no?, que al final de cuentas es la promesa, ¿no?, la salvación que nos ofrece es mucho más importante que nuestros familiares. Claro que los amamos y que queremos lo mejor para ellos y que nosotros también queremos la salvación para ellos. Porque si amas a alguien, también quieres que se salve, ¿no?, pero de una manera un poco más desapegada, ¿no?, de que yo tienen que hacer lo que yo pienso, tienen que hacer lo que yo digo, son de mi propiedad. No, ¿verdad? Son prestados nada más somos nosotros como administradores de todos los familiares que tenemos. Verlo desde un poquito más como relativo, ¿no? Como no
no darle tanta importancia, porque bueno, sí puede pasar que si le das tanta importancia a tu esposo, a tu novio, a tu pareja, a tu padre, a tu hijo, y si le das la importancia que tiene Dios, pues entonces ya es idolatría, ¿no? Podría ser idolatría. Entonces a Dios le corresponde su lugar, a todos los demás también les corresponde su lugar. Su papá, tu hijo, no quiere decir que no le hables. A mí me llama la atención, hay muchas sectas protestantes, sobre todo los testigos de Jehová, me parece que si alguien de su familia ya no se hace testigo o se sale de ser testigo, ya no le hablan, le dejan de hablar. Entonces es muy duro, ¿no? O sea, qué fuerte que muchos testigos de Jehová a veces están ahí nada más para no perder a sus familiares, o están nada más como de adorno, de oyentes, o más por no decir que, o no se salen nada más para no perder a su familia. ¿Y esto se tiene que hacer más? No debería, porque es como un chantaje, ¿no? Si te sales ya no te hablamos. Y es triste, ¿no? Como que dentro de la misma iglesia les digan, tu hijo ya no es testigo de Jehová, ya no le hables a tu hijo. Qué triste, ¿no? Porque ahí hay pues, más división. Ese espíritu de división que hay se pasa hasta las familias. Entonces, yo pienso que no. Digo, la religión es muy respetable, ¿no? Pero no por eso yo puedo tener amigos de todas las religiones. Ojalá que ninguno de mis familiares cercanos se cambie de religión, pero no por eso le voy a dejar de hablar. O sea, sigue siendo mi familiar, sigue siendo. Yo le sigo hablando. Si él no me quiere hablar, pues ya será cuestión de él. Pero no hay que caer en ese extremo, ¿no? Porque entonces ya nada más es o eres de mi grupo o no le hables a tu familia. Entonces todos los de este grupo sí se hablan y los del otro grupo no se hablan. Y hay familias enteras divididas por estas ideas mal interpretadas de que tienes que hacerlo menos que Dios. Pues sí, pero una cosa es que a Dios lo pongas en el lugar que le corresponde y otra cosa es que pongas tu religión, tu secta, tu sistema de creencias en ese lugar, y entonces que deberías de hablarle a tu hijo o a tu padre y no le hablas, entonces ahí más bien estás cometiendo otro pecado. Estás cometiendo otro pecado. Siempre me ha dado mucho trabajo entender esta de la tentación. No piensen que vengo a traer la paz a la tierra, sino no he venido a traer paz, sino a traer espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son de su casa. Pues es lo que hemos estado comentando, ¿no? Estos misioneros, estos discípulos, apóstoles, la van a tener difícil o la vamos a tener difícil a veces en nuestra propia casa. Porque si alguien dentro de nuestra casa no está en la misma línea, no está en la misma intensidad, a lo mejor son católicos, pero son católicos light, no nos van a entender, ¿verdad? Y hasta pueden tener criterios más del mundo, nos van a rechazar, nos van a... Con los hijos, bueno, en mi casa, o sea, si mis hijas no quieren ir a misa, yo no es que no me importa, no me digas, no, esa cosa. Es que tú te la vives ahí, no es cierto, pero tiene, mamá también lo tiene en mi corazón, pero eso a mí me causa, o sea, me es muy difícil comprender. Me lastima que ellas piensen así, pero también me pongo en el caso, cuando yo tenía su edad, no pensaba como ahora. ¿Por qué juzgo entonces? O sea, tengo que tener la paciencia y el amor para que en un momento lleguen a ver a Cristo como debe ser, como es. Bueno, yo me contesto, maestro, porque es muy difícil para mí. Sí, Jesús es un signo de contradicción muy fuerte. Cuando alguien intenta seguir a Cristo de una manera radical, hay conflicto por todos lados. En todos lados. En todos lados, hasta en la misma familia, ¿no? Y la familia se salva a veces de ese conflicto, de esa tensión que hay. Entonces, es un signo de contradicción muy fuerte. Cuando alguien empieza a seguirlo verdaderamente, se empiezan a provocar reacciones adversas, críticas, burlas, rechazos, todo.
Entonces tenemos que estar, más bien, ya estamos advertidos. Si eso nos pasa, ya estábamos avisados, ¿no? Y por eso está en el Evangelio, para que dijeran, es que a mí no me habían dicho. A veces uno piensa que todo es color de rosa y no necesariamente. No digo que no hay sus mieles, no digo que no hay sus dulces, claro que sí, claro que vale la pena vivir el Evangelio, claro que los pequeños momentos, pero eso no quita lo otro, ¿no? O sea, claro que vale la pena las alegrías de, no sé, de poner toda tu vida en tus manos, en la misa, recibir a Cristo en la Eucaristía, no sé, hay el estar en sintonía con Dios, el apreciar un día la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, el verlo en un niño, el verlo en un amanecer, el verlo en muchos lugares. Claro que es hermoso, no es como vivir enamorado del Señor todo el tiempo, es hermosísimo. Que podemos toparnos con este tipo de rechazos, sí, podemos toparlo. En nuestra propia familia más cercana, en nuestra familia ampliada, con nuestros vecinos, incluso en las redes sociales, pongan algo de Cristo y de repente, a veces hasta ahí mismo sentimos el rechazo, hasta nos bloquean, o sea, hay gente que no soporta. Pero bueno, también debemos entenderlo, ¿no? De que, como dice Lupita, a lo mejor ahorita nosotros estamos un poquito más acercados a Dios, quizás nos falta acercarnos todavía más, pero también tuvimos una etapa en la que a lo mejor estábamos más alejados, y cuando uno se aleja o cuando uno está en pecado, uno rechaza todo eso. O sea, como dices tú, Lupita, a lo mejor en tu etapa de la edad de tus hijas, pues a lo mejor tú no ibas a misa, a lo mejor tú también rechazabas todo lo que fuera así. Entonces cuando uno no está cerca de Dios, pues es como algo natural, ¿no? O sea, es como un imán, o te atrae o lo rechazas. Y también depende de cómo estás tú. Incluso nosotros mismos a veces cuando estamos en situación de pecado o cuando caemos en algún pecado, porque todos caemos en pecado, ¿no? Cuando caemos en pecado y no estamos en gracia, a veces vemos hasta en las redes sociales cosas de Dios y a veces hasta como que le pasamos rápido y como que no nos da ese gusto, no nos da ese gusto que en otras ocasiones sí nos da. Entonces nosotros mismos podemos caer en esa situación de rechazo de las cosas de Dios. Dicen que, por ejemplo, bueno, pues cuando uno está cerca de Dios, pues uno brilla, y entonces esa luz, ese brillo, a otras personas les molesta. Entonces esa luz en los ojos, esa felicidad, esa alegría interior que nosotros proyectamos, así como puede haber gente que se acerque y nos platique algún problema o que vea algo de nosotros y se acerque porque algo le llama la atención, así también esa luz o esa felicidad que a veces nosotros proyectamos, a veces le choca a otra gente. O sea, no tolera que uno pueda ser feliz como cristiano, ¿no? Que uno pueda tener esa felicidad interior y causa cortocircuito. O sea, le choca a uno y a veces conseguimos enemistades, ¿no? Que ya no les caemos, que ya no nos aman, porque no soportan ver a alguien que está contento, que está en la luz, cuando alguien está en la oscuridad, ¿no? Entonces ese signo de contradicción que nos advierte que va a venir y se cumple, o sea, no solo, o sea, en todas las familias, en todos los lugares, en todos los ambientes, quizás en mayor grado, en menor grado, pero sí hay esa pugna, ¿no? De los que son católicos o de los que no son católicos, de los que son más del mundo o más progresistas y de los que son más tradicionales. Y dentro de los que son católicos todavía hay como divisiones, ¿no? Entonces siempre hay como que esa tensión o esa pugna como que de cuáles eres tú y no sé, va a haber situaciones en las que provoquemos rechazo o va a haber rechazo a tal punto, lo dice el Evangelio, ¿no? Que el padre o el hijo se van a matar, ¿no? O sea, no solamente de que si ya te hablo o no te hablo, que si me caes mal, sino que incluso puede haber muerte, ¿no? Y esa muerte es lo que provoca Cristo, porque es signo de contradicción. No es que todos lo van a aceptar, ojalá que todos lo acepten. Si todos lo aceptáramos a Cristo, pues entonces sí vendría una época de paz, pero es un signo de contradicción. Entonces unos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar, y por eso va a haber esa pugna todo el tiempo, padres, hermanos, hijos. Y ya no se mete mucho dentro de la iglesia, pues también hay esas pugnas, ¿no? De los grupos, pues como en una familia ampliada, ¿no? Entonces, pues nada más nos advierte, ¿no? De que va a suceder. Y bueno, pues si sucede, pues nada más estar atentos, estar pendientes y bueno, pues ya saber más o menos de dónde viene, ¿no?
vean mucha gente de la que a lo mejor, porque uno piensa que cuando uno se acerca a la iglesia pues va a caerle bien a todo y de repente uno empieza a ver estos rechazos, ¿no? Que uno piensa que pues, si yo ya me estoy convirtiendo, ¿no? Yo me estoy acercando al Señor, yo trato de hacer bien, yo trato de saludar a todos, yo trato de... Y a lo mejor sí va a haber gente con la que llegamos bien, y a lo mejor gente con la que sí compaginemos, pero va a haber gente que de repente no nos puede ver ni en pintura y de repente empiezan a salir enemigos que uno dice, híjole, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Pero más bien es la norma, más bien es lo normal. Si estamos viviendo el Evangelio cada vez de una manera más radical, es normal que surjan estas situaciones. Si no tenemos enemigos, si nadie habla mal de nosotros, más bien es cuando nos debemos de preocuparnos, porque a lo mejor estamos más acomodados con el mundo que con por el eso nadie nos molesta. Por eso nadie nos molesta, porque estamos con toda la corriente. Sí. Entonces, bueno, es normal que tengamos críticas, que gente nos rechace, que no sé, o sea, que se siente esa mala energía, mala vibra de una persona, de otra, y uno no sabe ni por qué, pero se siente, ¿no? Se siente y es normal. Bueno, ahí está la advertencia. ¿Algún otro comentario, Daniel? A mí me llama la atención el que dice que el que hablará será el Espíritu. Ok, se supone, bueno, les decía, en esa época de persecución, les dice que no se preocupen de lo que van a decir, que si los toman presos, porque el que va a hablar es el Espíritu. Entonces, vemos también la presencia del Espíritu Santo en medio de estas comunidades, y entonces, bueno, pues no se preocupen, ¿no? Como San Esteban, cuando lo van a martirizar, pues él les habla y les describe todo, ¿no? Y lleno del Espíritu Santo, cuando lo apedrean. Entonces, pues sí, como que no sea una preocupación, qué voy a decir, qué voy a contestar, o sea, pues simplemente abandónense en el Señor, abandónense en el Espíritu Santo, y Él es el que les va a iluminar y les va a indicar qué es lo que tienen que responder. Cuando los tomen presos, les tomen su declaración, déjense llevar, ¿no? O sea, como que abandónense en el Espíritu Santo y Él los va a iluminar para que esa no sea como una mayor preocupación. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al capítulo 13, es el discurso parabólico, se le llama así, discurso parabólico. Tenemos una sección de parábolas. Se mencionan en total en Mateo 23, 24 parábolas más o menos, en total en todo el Evangelio. Aquí en esta sección son como 7 que vienen juntitas. Vienen ciertas parábolas, aunque vienen más o menos en la misma línea a los discípulos, a los misioneros a los que les está hablando. Quizás en esta sección ya amplía un poquito más, no es específicamente a los 12, sino ya es un público más amplio. ¿En un evangelio de Mateo son 23 parábolas? Sí, a veces cuentan 23 o 24 por ahí, 23 o 24. Son bastantes parábolas. Vamos a ver entonces algunas de ellas y bueno, pues cómo van en esta misma línea como un discurso, ¿no? Cintia, ¿me ayudas? 13:1. Sí. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, mientras toda la gente se quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Bien, entonces tenemos este grupo, ¿no? Él se sienta, en la Biblia el sentarse es signo de autoridad. Fíjense, en la homilía la puede dar el sacerdote de pie o la puede dar sentado. No sé si han visto, casi la mayoría de los sacerdotes la hacen de pie, pero no sé si han visto un sacerdote que da la homilía sentado. Sí, sí. Bueno, es correcto, es válido. Es válido también. Hay sacerdotes que se acomodan más, que les gusta, y bueno, este es el fundamento también. Jesús también predicaba sentado. En términos bíblicos significa autoridad. Cuando alguien habla sentado, en lugar de que dijera, bueno, tiene menos autoridad porque se ve más chiquito, es más autoridad. O sea, por eso en la sede, en la misa, pueden dar la homilía también sentados, ¿no? Porque Jesús también a veces predicaba sentado. Bueno, dicen que antes los apóstoles estaban como en un diván, así recostados, ¿no? ¿O no?
Yo eso me han dicho. ¿Cuando comían o cuando predicaban? No, cuando predicaban. Así como que echando la comida. Oiga, maestro, yo... No, más bien aquí sentado, ¿no? A veces Jesús se subía a una barca, se sentaba en la barca. Y en el luz me lo dijeron. No creo que estuvieran así reclinados. No. Bueno. Sería cuestión de buscar alguna cita, pero más bien comían así, ¿no? O sea, Sentados. como sentados, como reclinados, pero en el piso. O sea, medio a gusto, sí. porque no tenían sillas, no tenían mesas muy bajitas, no había sillas, entonces más bien comían así. No sé si a lo mejor era por eso, pero que predicaran así, no. Sí podían, pero Más bien que escuchaban la palabra. Ah, bueno. Los feligreses, no el que la estaba predicando. Ah, bueno, sí, en la multiplicación de los panes tenemos esa figura, toda la gente están así como recostados, ahí sí, en la multiplicación de los panes que están en el campo, están sentados, aunque es una figura también de la Eucaristía, en donde están ellos ahí sentados y van a recibir el pan bajado del cielo. Entonces, sí, ahí lo reclinan, ahí sí dice la Biblia que se reclinan, que se recuestan para escuchar. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las parábolas. No sé, tenemos la parábola del sembrador. Aquí es importante que vayan viendo los paralelos. Por ejemplo, la parábola del sembrador en mi Biblia dice que tiene paralelo con Marcos y con Lucas. No sé si ustedes van ubicando su Biblia. A veces en el título, abajito, dice los textos paralelos. A veces del lado derecho va poniendo las citas, como que cada Biblia es diferente, ¿no? Entonces pueden tener la cita del lado derecho o abajo del título también. Los paralelos normalmente ponen como dos rayitas, ¿sí? Sí, así para. Y luego ya ponen las otras citas. Entonces, eso ya nos va diciendo que la parábola del sembrador, Y Lucas no hay. que la parábola del sembrador también la encontramos en Marcos 4:39 y en Lucas 8:58. Entonces ya decimos que esta parábola del sembrador es de triple tradición, así se le conoce. Triple tradición quiere decir que está en los tres evangelios sinópticos. Luego viene el texto porque habla Jesús en parábolas, da la explicación, ¿no? Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Aquí el texto dice, bueno, pues si apenas había dicho una, ¿no? Apenas dijo la parábola del sembrador, ¿por qué les dice, por qué les hablas en parábolas? Pero está hablando en general, ¿no? ¿Por qué utilizas este medio, ¿no? ¿Por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías. Esta profecía de Isaías ya la habíamos visto en Marcos, ¿se acuerdan? Porque dice que no vayan a entender. No vaya a ser que entiendan, ni se arrepientan, ni se salven, ¿verdad? Al final. Yo tengo una duda. Sí. O sea, dice que a ellos no les hablaba en parábolas, que les explicaba todo. Y entonces, ¿por qué no tienen esas explicaciones? Hay algunas que sí vienen, por ejemplo, de la parábola del sembrador, está enseguidita, explicación de la parábola del sembrador. Ajá, es una explicación, pero dice que a veces a ellos no les hablaban en parábolas, sino les hablaban francamente. Sí, y entonces, bueno, a mí sí me hubiera gustado que hubiera algo en los escritos de qué es lo que les decía. Los carismos que porque también habla después de esto, que habla de los carismas que van a tener, y unos van a tener unos carismas, otros van a tener otros carismas, así, ¿no? Acá son los frutos, ¿no? También, bueno, no son los frutos exactamente, son lo que pueden ver del mundo espiritual, un poco, una cuestión carismática. Bueno, a ver, ya habíamos visto parábolas. Las parábolas es un género literario, es una comparación de algo sencillo, ¿no? Probablemente buscaba algo sencillo para que la gente le entendiera. Entonces era el método favorito de Cristo de comparar cosas para que le entendieran, porque bueno, pues los
misterios que él conocía, que él sabía, pues eran muy profundos. Y decía, ¿cómo me va a entender esta gente? Pues que es muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué les decía a ellos? Pues lo que no son parábolas, todo lo que no son parábolas, lo que veían, lo que les explicaba, dice San Juan, y muchas otras cosas les dijo, pero no se pusieron en este libro porque no cabrían todo lo que les enseñó. Entonces hay muchas cosas que no se escribieron y hay cosas que sí se escribieron, todo lo que no se escribió en parábolas, no hay cosas directas que les dice, bueno, pues de lo que estamos viendo, que no está en parábolas, ¿no? Pero a ellos les decía cosas más directas, ellos vivían con él, simplemente el hecho de vivir con Jesús ya era una experiencia. Imagínense ahorita nosotros que te dijeran, bueno, ¿qué darías por vivir un día 24 horas con Jesús? O sea, ¿qué tanto te va a decir? Pues a lo mejor no te va a decir tantas cosas, pero simplemente el verlo, el estar con él, en su presencia, el ver sus milagros, el ver cómo actúa, pues si a Mateo con una sola mirada lo convirtió y lo convenció, pues imagínense nosotros un solo día, ¿no? De los que estuvo, con ellos estuvo 3 años, entonces era toda una experiencia vivir con Jesús, con el Maestro, ¿no? Y si hay muchas cosas que les digo y si hay muchas cosas que sí están escritas, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Que hay otras cosas que a lo mejor no se escribieron, pues sí, porque eran muchas, pero se escribió lo más importante, afortunadamente, y eso es lo que tenemos aquí. Lo que no está en parábolas es lo que les decía a ellos. Bueno, entonces, ¿por qué habla Jesús en parábolas? Pues para que le entendieran, esa es la explicación, ¿verdad? Para que le entendieran, hacía comparaciones sencillas, que si de la red, que si del sembrador que sale a dejar la semilla y la semilla cae en la pedregosa, cae acá. Son cosas que ellos vivían con eso, lo conocían perfectamente y le entendían de qué les estaba hablando. Llama la atención esta cita a través de Isaías, que acuérdense que Marcos es la base de Mateo, entonces como que la replica y surge otra vez esta contradicción, ¿no? Habíamos visto en Marcos, bueno, ¿cómo que viendo no ven? Jesús sabe que viendo no ven, y yo creo que eso no de la época de entonces, sino actualmente. ¿A poco no la gente viendo no ve, escuchando no escucha? ¿A poco no se cumple en general? ¿A poco la gente no sabe esto y no lo pone en práctica? ¿A poco la gente no escucha? O sea, no escucha o no escuchamos, ¿no? O sea, yo creo que eso está claro. La gente no pone en práctica o nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿verdad? No escuchamos, no ponemos atención, no le damos la importancia que debería. Y eso es una realidad, desafortunadamente, hasta el día de hoy, incluso dentro de los grupos, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Ahora, porque si no va a ser que oyen y no entiendan, bueno, si ya habíamos visto que era una ironía de Isaías, como que va a decir, bueno, no vaya a ser que se conviertan y se salven, pues obviamente que es lo que Dios quiere, que se conviertan y se salven, pero se da cuenta Dios de que ese pueblo lo honra con los labios y su corazón está lejos de él. Se da cuenta que mucho de lo que está aquí, aunque Él les diga, les explique todo en parábolas o directamente, y de todos modos mucha gente no le va a hacer caso, ¿no? Como que es lo que nos está avisando de todos modos. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Okay. Bueno, después viene la explicación de la parábola del sembrador. Es de las pocas parábolas que tienen explicación. Sí, no todas las parábolas no las explica, y esta sí. Ya dice, ustedes pues escuchan la parábola del sembrador, sucede todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado. Bueno, creo que ya conocemos todos esa explicación de la parábola, ¿no? Entonces viene la explicación y luego viene la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña es muy parecida a la parábola de la red, nada más que la parábola de la red es más cortita. La parábola de la cizaña es aquella que dice que, bueno, vienen unos enemigos y siembran cizaña en los campos, ¿verdad? Y entonces empieza a crecer la cizaña y van
pastores y le dicen, hoy está creciendo la cizaña, ¿qué hacemos? ¿La cortamos? Y él dice, no, no la cortes, déjala que crezca junta y al final, ya cuando cosechemos, pues ya la separamos. La parábola de la red es similar, dice, también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo, saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, aquí el autor las compara. ¿En qué se parece la parábola de la cizaña y la parábola de la red? A ver, ustedes digan, ¿en qué se parece? Están al mismo tiempo juntas, no se separan hasta que ya es el tiempo de la cosecha, que es el momento dado nuestro juicio, tal vez, ¿no? Puede ser nuestro juicio, puede ser también al final de los tiempos, ¿no? También. Sí, al final de los tiempos. A mí me decía un maestro que nuestro juicio personal y el otro, el del mundo, es al mismo tiempo. Y entonces primero es uno y inmediatamente después es el otro. Entonces ahí es como que todos estaríamos muertos en el momento en que alguien estaría muerto, porque no hay tiempo para Jesús. A ver, otra vez. O sea, cuando alguien se muere, es un juicio personal, Sí. y el final de los tiempos, ¿no? O el de fin del mundo. Entonces, ese lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. Entonces, cuando alguien se muere, como no hay tiempo para Dios, entonces aquí en ese momento todos vamos a estar en ese momento junto con Él, recibiendo ese mismo Cristo. Todos al mismo tiempo. Más bien yo creo que... O sea, Él tiene su